Hola, yo soy Camilo Talero, voy en séptimo semestre de arquitectura y mi interés por el curso viene a que a lo largo de la carrera se oye hablar varias veces de algunos personajes ilustres o genios de la arquitectura, los cuales se tienen que valorar casi que obligatoriamente, pero digamos que cuando se trata de estos arquitectos, el tema la mayoría en los casos se limita a mencionar por encima su influencia en la historia de la arquitectura o el uso de alguna de sus obras como referente en algún proyecto de taller. Entonces, me parece valioso que este curso realmente se tome el tiempo de detenerse a analizar a uno de estos personajes, en este caso nada más y nada menos que Peter Zumthor, mencionado con muchísima frecuencia por los arquitectos, para comprender el trasfondo geográfico cultural que le dio lugar a su obra y así ser realmente capaces de poder interpretarla. Ya en cuanto a la conversación entre Zumthor y Palasma, de entrada digamos que el formato como de entrevista por turnos fue un poco raro porque no parecía tanto una discusión y en ciertas ocasiones cambiaban de tema un poco repentinamente, entonces se puede volver un poco difícil para seguirles el hilo, pero bueno, por un lado me llamó la atención la postura de Palasma. Digamos que Sumter le hacía preguntas concretas, esperando a la vez respuestas concretas, pero Palasma siempre tendía a dar respuestas intelectuales, por así decirlo, como reflexionando sobre el significado de las cosas de las que Sumter le hablaba. Y Sumter, sin embargo, seguía intentando como conseguir sus respuestas como esa tal vez tendencia que pueden tener los arquitectos para insistir y convencer al cliente a hacer lo que ellos piensan que está bien o que funciona mejor. Y ahí digamos que se puede ver un poco reflejado ese tipo de actitud en Sumter. Eh, digamos que también por estas respuestas de Palasma, se nota que ambos como escritores le prestan una especial atención a, al lenguaje, digamos cuando hacen el uso de la palabra presencia, cuando Sumter le pregunta si Palasma cree que un edificio por sí solo puede tener una presencia, se muestra ahí automáticamente la capacidad de reflexión que tienen estos dos. Digamos, ya en este tema específico de la presencia de la arquitectura me parece muy interesante porque digamos que esa discusión se asemeja un poco a la discusión sobre la belleza, si es subjetiva u objetiva. En este caso también se le otorga, digamos que el crédito al observador. Siento que podría estar de acuerdo con Palasma. Pienso que para que un edificio tenga, o la arquitectura tenga presencia, tiene que haber un observador, tiene que haber un diálogo, ya que pues creo que esa presencia que se le otorga al edificio no se da por sí sola, sino que se tiene lugar en un razonamiento de, de la persona y siento que es similar como pasa con las religiones organizadas. Luego también es un poco interesante ver como la diferencia entre los dos tipos como de entrevistador que es cada uno. Sumter, eh, digamos que busca respuestas muy específicas, busca como rescatar el razonamiento de Palasma, mientras que Palasma, sus preguntas casi todas se basan en trabajos escritos de Sumter, como si hubiera hecho la tarea del periodista antes de llegar a entrevistarlo. Y finalmente me parece muy valioso el consejo que da al final Palasma para los nuevos arquitectos, y es cuando habla de que el arquitecto no debe perder como esa característica humanista como él lo dice, estar buscando la sabiduría